Muy buenas tardes. El Centro de Estudios Internacionales y el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, junto con el comité organizador de la Cuarta Semana Árabe en México, les da la más cordial bienvenida a este magno evento. A continuación, presentamos la trayectoria de nuestro invitado, el Dr. Saad bin Mutir al-Murshadi al-Utaibi. El Dr. al-Utaibi es miembro del Departamento de Enseñanza en Política Islámica del Instituto Superior de Judicatura de la Universidad Islámica Imam Mohammed bin Saud, en Riyadh, Arabia Saudita. Es licenciado en Leyes, así como maestro y doctor por el Instituto Superior de Judicatura de la misma universidad. Cuenta con varios diplomas, entre ellos en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, por la Secretaría General de la Organización de la Media Luna Roja Árabe y de la Cruz Roja. Dentro de sus actividades, es profesor de maestría en el Departamento de Política y miembro de la Asociación de Estudios Saudita en Política de la Universidad Malik Saud en Riyadh, Arabia Saudita. Entre sus múltiples publicaciones, cabe mencionar la Revolución Pacífica y la Problemática desde la Jurisprudencia, así como su tesis de maestría, Tratados de Alianza Militar en la Jurisprudencia Islámica comparados al Derecho Internacional. Igualmente, es el primer académico que nos visita desde Arabia Saudita. Le pedimos al Dr. Saad bin Mutir que inicie la conferencia. نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بداية أحييكم بتحيتنا نحن المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر في البداية الدكتورة كاميليا باستور والسيدي والمعهد المكسيكي على هذه الاستضافة التي أراها مهمة جدا وتشجع على التواصل والحوار بين الحضارات والتعايش بين الشعوب. Bien, doy las gracias por que estén ustedes aquí y en primer lugar me gustaría saludarlos con el saludo del Islam, que la paz sea con ustedes. Doy las gracias a la invitación de la doctora Camila Pastor a este evento y en conjunto con el Colegio de México y el CIDE por organizar. الحقيقة أن الموضوع الذي بين يدينا موضوع طويل جدا، ولذلك عندما علمت أن الوقت هو فقط 40 دقيقة للحديث حاولت أن أختصر قدر المستطاع. وحديثنا سيكون إن شاء الله عن حقوق الإنسان في الإسلام. فأنا لا أتحدث عن حقوق الإنسان في العالم العربي مثلا أو في الدول الإسلامية، وإنما حقوق الإنسان في الإسلام كما جاءت من مصادر الإسلام نفسه. Bien, el asunto que tenemos hoy que vamos a hablar ahorita es un asunto que realmente toma bastante tiempo explicarlo. Cuando supe que íbamos a tener solamente 40 minutos para esta plática, traté de resumirlo lo más que pude, que son los derechos humanos en el Islam. Quiero que quede claro que estamos hablando de los derechos humanos en el Islam, no en el mundo árabe ni en ningún país islámico. وحقوق الإنسان في الإسلام هي حقوق شاملة ومتكاملة، منظومة متكاملة عبارة عن علاقات متواصلة. حتى يعني بعبارة أخرى أنا أتحدث عن حقوق الإنسان التي شرعها الإسلام قبل 14 قرنا من الزمان، وسنلاحظ أنها أحدث مما هو موجود اليوم. بل قال بعض المفكرين لو طبقت حقوق الحيوان في الإسلام على الإنسان في بعض البلدان اليوم لعاش الإنسان حياة كريمة. فالحيوانات التي يمتنع صاحبها عن إطعامها أو تدفئتها أو حمايتها من الأذى توجب الشريعة الإسلامية على الدولة أن توظف لها من يعتني بها وتلزم صاحبها بدفع الراتب لهذا الموظف.
Los derechos humanos en el Islam es algo que es muy completo, que está muy organizado, que es algo que está muy unido. Es algo que fue hace más de 14 siglos o hace 14 siglos. Inclusive algunos de los derechos que tienen los animales en el Islam, si se aplicaran en algunos países para el hombre, el hombre viviría muy bien en esos países. Inclusive en el Islam a los derechos que tienen los animales se le pone que haya gente especializada o particularmente que se trate en cuidar simplemente a los animales, no por cómo se le cuida dentro del Islam, solamente a ellos. حاولت أن أضع 9 محاور للحديث هنا، سأحاول أن أختصر قدر المستطاع. أولا، كيف نتعرف على حقوق الإنسان في الإسلام؟ الجواب على هذا أننا نتعرف على حقوق الإنسان في الإسلام من نصوص الإسلام نفسه، وهي المعروفة عند المسلمين في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. Voy a hablar acerca de 9 puntos que consideré importantes. El primero de ellos es cómo conocemos a los derechos humanos en el Islam, y es a través de los textos que para nosotros los musulmanes son los más importantes, que es el Corán y la Sunna del profeta Muhammad. وهذا كله وجد قبل 14 قرنا، وهناك نصوص في القرآن الكريم، وكان أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان هو خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ألقاه في حجة الوداع أمام حوالي 120 ألفا من المسلمين، فبين حرمة الدماء والأموال والأعراض، ونهى بشدة عن الاقتتال بين الناس، وأوصى بالنساء خيرا. Hace 14 siglos tenemos textos muy importantes. Dentro de esos textos, uno de los más importantes que tenemos es acerca del último sermón que dio el profeta Muhammad, la paz sea con él, en la peregrinación de despedida frente a más de 110.000 musulmanes junto con él. De los temas que abarcó en ese sermón fue sobre el cuidado de la sangre, ¿sí? Del derramamiento de la sangre, la protección de los bienes, del honor de la gente, de la violencia entre ellos y el cuidado de la mujer. إذن لا يصح أن نأخذ حقوق الإنسان من ممارسات الدول الإسلامية أو ممارسات بعض المسلمين، وأيضا من الدساتير والقوانين الموجودة هي ليست كافية للتعبير حقيقة عن حقوق الإنسان، بل بعضها ربما يعارض حقوق الإنسان لأسباب عديدة ليس هذا مجال الحديث فيه. No es posible que nosotros tomemos como los derechos humanos del Islam lo que pasa en algunos países del mundo islámico, o por lo que veamos en algunos musulmanes, o por diferentes leyes que ellos tengan hoy en día. No sería justo por muchísimas razones que no es el momento ahora de hablar de ellas. لا يمكننا هنا الحديث عن جميع حقوق الإنسان في الإسلام، فهي تدرس ضمن مقررات الكليات الشرعية على مدار 4 سنوات تقريبا، ولذلك فنحن بحكم الوقت سوف نتحدث عن معالم رئيسة في الموضوع. Bien, no podemos hablar ahorita de todos los derechos humanos en el Islam, pues este tema se estudia ya en las facultades durante 4 años, solamente hablaremos de algunos puntos. المحور الثاني نماذج من العلماء الذين بينوا حقوق الإنسان في الإسلام، وهم علماء من المتقدمين مثلا، وكان لهم رؤية مميزة لحقوق الإنسان: العز بن عبد السلام، شهاب الدين القرافي، أبو إسحاق الشاطبي، أبو العباس بن تيمية، ابن القيم وغيرهم كثير. El segundo punto que va a hablar es acerca de los sabios que dieron importancia en explicar estos derechos. Entre ellos mencionó al Imam Shatibi, Ibn Taymiyyah, ¿sí? Ibn Qayyim y Isa ibn Abd Salam, entre otros, ¿no? ومن المعاصرين، رواد المعاصرين الذين ممكن أن نأخذ منهم حقوق الإنسان في الإسلام: الطاهر بن عاشور التونسي، وتوفيق الشاوي، والدكتور المرزوقي، والشيخ عبد الله بن بية، والدكتورة نوال العيد.
no repito los nombres, dijo, es acerca de los sheikhs de los contemporáneos, acerca de ellos, Tahir ibn Ashur, Tunisi, Tawfiq Shawi, y el doctor Marzuki, el doctor Abdullah bin Beya, son los... Nawal David también es de aquella gente de los contemporáneos que se puede tomar acerca de su explicación sobre los derechos humanos, ¿no? En el Islam. نوال العيد مثلا وهي أستاذة سعودية لها كتاب 1000 صفحة في حقوق المرأة فقط وأخذ جائزة الأمير نايف في هذا الموضوع. Por ejemplo, esta doctora dice Nawal David es una doctora de Arabia Saudita que hizo un libro de alrededor de 1000 páginas solamente de los derechos de la mujer en el Islam, e incluso tuvo un premio por ese libro, ¿no? للأسف هناك بعض الذين ينتمون إلى الإسلام لكن تحدثوا عن حقوق الإنسان بطريقة غير أمينة، ولذلك عندما نريد أن نبحث في حقوق الإنسان ينبغي أن نرجع إلى العلماء الأمناء الذين يعترف بهم المسلمون. Lamentablemente hay personas que hablan de los derechos humanos en el Islam, pero realmente no son personas confiables, por lo cual yo recomiendo que si alguien quiere saber realmente de los derechos humanos en el Islam, se dirija a las personas que realmente son las que merecen hacer esto. المحور الثالث تعريف حقوق الإنسان في الإسلام ما هي؟ من التعريفات الجيدة في هذا تعريف الشيخ بن بية قال هي المزايا الشرعية الناشئة عن التكريم الذي وهبه الله جلت قدرته للإنسان وألزم الجميع طبقا للضوابط الشرعية باحترامها. Bien, vamos a hablar acerca de qué son los derechos humanos en el Islam ahora. La definición da la definición de Ben Bahía. La buena práctica del árabe que trajimos aquí. Es acerca de las diferencias que hay en la legislación que van caminando sobre el honorar o darle honor a aquellos que van sobre los pasos del Creador y que le da pues el valor real al hombre, ¿sí? Es como si dijera aquel camino que le da el valor que tiene realmente el hombre de honorable que tiene, ¿no? Del lugar honorable que tiene el hombre en esta vida. وهنا قضية مهمة وهو أن أصل هذه الحقوق هي من الله سبحانه وتعالى، فهو مصدر هذه الحقوق الذي وهبها للإنسان تكريما وتشريفا. Sin duda alguna, pues tenemos que saber que la fuente de estos derechos es solamente sino Allah, ¿no? Dios, quien le ha dado el honor al hombre. مثلا في قضية الحرية يقرر الإسلام الحرية للإنسان واستقلال الاختيار، ولكن هذه الحرية محكومة ومقيدة بحدود الشرع، وحرية الآخر كما في قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا قاعدة شرعية مشهورة عند الفقهاء المسلمين: لا ضرر ولا ضرار، وهي التي يعبر عنها اليوم بأن حريتك تنتهي عند حدود حرية الآخرين. Bien, uno de los ejemplos que tenemos es de que el Islam también invita a la libertad del hombre, pero la libertad del hombre va a ir condicionada a estos preceptos que vienen de la legislación islámica, y estos preceptos o definen hasta dónde el hombre tiene libertad cuando no se intrometa en los derechos de los otros. Por ejemplo, tenemos un fundamento que es muy conocido entre los musulmanes, de un dicho del profeta que dijo: no hay daño ni daño recíproco. لكن هذه العبارة النبوية لا ضرر ولا ضرار هي أداة حقيقة في التعبير عن حدود الحرية، لأن معناها لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه كأن يمتنع عن الأكل والشرب أو ينتحر مثلا، وليس له أن يضر غيره كأن يسيء إليه بأي إساءة كانت قولية كالشتم أو فعلية كالضرب أو القتل. Y el principio que dice no hay daño ni daño recíproco, en primer lugar se le debe de asociar a la persona para sí misma, ¿sí? Que no le es permitido que en algún momento, por ejemplo, deje de comer
o que le haga daño a alguien más, ¿no? Sino esto está solamente definido en no hacer daño a los demás. عندما نقول ان الحق او الحقوق هي من الله سبحانه وتعالى فان الحقوق هذه انواع بالنسبه للنظر الاسلامي. هناك حقوق الله وحقوق العباد وهناك حقوق للافراد وحقوق للجماعه. Y cuando hablamos que los derechos provienen de Allah, quiere decir que también Allah tiene derechos, ¿no? Hay diferentes tipos de derechos, los derechos que son de Allah, los derechos que son de los siervos y diferentes tipos de derechos. قضية الكرامة أيضا هي التي يتفق فيها بعض المعاصرين. مثلا كاسان أحد واقع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 48 900 عرض حقوق الإنسان بتعريف قريب من التعريف الإسلامي، فهو يعرفها بأنها دراسة العلاقات القائمة بين الأشخاص وفق الكرامة الإنسانية. Por ejemplo, tenemos quien más ha definido también acerca de los derechos humanos en el Islam, una definición que dice acerca de cómo honrar a la persona. Las diferencias que ellos tenían es las relaciones que tienen mutuamente para que tengan honor entre ellos. الموضوع الخامس هو مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام. يأصل بعض العلماء المنظرين لحقوق الإنسان في الإسلام أصل حقوق الإنسان في مبدئين جاء فيهما النص في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. الأول التكريم، وهو مبدأ ثابت لكل إنسان لمجرد كونه إنسانا بغض النظر عن أي اعتبار آخر. قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الثاني مبدأ المساواة العادلة، وليس المساواة هكذا بل المساواة العادلة، وهو مبدأ أكد الإسلام عليه تأكيدا شديدا في قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد ولا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود كلكم لآدم وآدم من تراب. Bien, dentro de los principios de los derechos humanos en el Islam, los sabios se han ido a que hay dos principios fundamentales dentro de los textos islámicos. El primero es una ayah del Corán que dice: realmente hemos honrado al hijo de Adán y lo hemos llevado a través de la tierra, cerca del mar, lo hemos proveído de cosas buenas y le hemos favorecido sobre el mucho de lo que nosotros hemos creado en favor a él, en honor a él. La otra parte es unas palabras del profeta, la paz sea con él, que dice: hombres, ciertamente su Señor es uno solo, provienen de un solo Padre, refiriéndose a Adán, y no hay favor, o no es mejor un árabe que un no árabe, ni un no árabe que un árabe, tampoco un blanco sobre un negro. Todos ustedes son de Adán o de Adán, y Adán fue hecho de barro. Bien, esto se refiere a la igualdad basada en la justicia, o sea, no solamente la igualdad que tiene justicia dentro de ella. الموضوع السادس نماذج من حقوق الإنسان في الإسلام. من المبدئين السابقين الكرامة والمساواة العادلة انطلقت كل الحقوق في الإسلام، فأعطيت للمرأة حقوق مساوية في أصلها لحقوق الرجل في الكرامة الإنسانية، وإن كانت تتفاوت تفاوتا وظيفيا. وأيضا الحرية بجميع أشكالها في إطار النظام العام الإسلامي، فالأصل في الإنسان الحرية. وقد ترجم ذلك أفضل ترجمة كلمة أمير المؤمنين عمر الخليفة الثالث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذه الكلمة التي انتظر الأوروبيون أكثر من 1000 سنة بعد ذلك ليقول جان جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي: يولد الإنسان حرا. Bien, ahora hablaremos en el sexto punto de algunos derechos que encontramos dentro del Islam. Entre ellos es la igualdad del hombre y la mujer. Dentro de la legislación islámica hablamos de una igualdad de esencia, de humanidad, ¿sí? De que no el hombre es mejor simplemente por el ser hombre, es mejor que la mujer, o la mujer simplemente es mejor que el hombre,
sino respecto a su honorabilidad, los dos son iguales, aunque tengan cada uno diferentes cosas que cumplir o que hacer. Lo segundo es acerca de la libertad que tiene el hombre dentro del mundo, dentro de algún país donde se practique realmente el Islam. Una de las palabras que encontramos que se ve cómo se debe establecer este principio son las palabras del califa Omar, cuando dijo: ¿cómo es que ustedes hacen esclavos a los hombres cuando Dios los ha hecho libres? Y esto vemos que apareció en Europa pues alrededor de 1000 años después. Citó Jack Ross, dice en un libro, bueno, se tiene esa fuente como uno de los primeros palabras que se habló sobre la libertad, que dice: el hombre ha nacido libre, cuando ya dentro de los textos islámicos se tenía este enunciado desde hace mucho, ¿no? لكن حرية الفرد في الإسلام لا تلحق الضرر بالمجتمع. التوازن بين الفرد والمجتمع يمثل أدق موضوع في مبدأ الحرية، وهذه قضية ينبغي أن يتفهمها من يدرس حقوق الإنسان في الإسلام. Algo que me gustaría dar importancia o exaltar ese tema es de que quien quiere estudiar acerca de los derechos humanos en el Islam debe saber de que los derechos del individuo nunca van a estar por encima de los derechos de la sociedad. ¿Sí? Es algo muy importante para estudiar los derechos humanos en el Islam. فهذه الحرية مكفولة ما لم تمس النظام العام أو الاعتداء على الآخرين في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. Entonces, cada derecho individual nunca va a llegar a ser más donde pase que tenga que afectar a la gente en sus bienes, ¿sí? En su sangre o en su honor. Alguien que no puede decir: yo tengo un derecho sobre de ellos para afectarlos en estas tres cosas, ¿no? Por ejemplo. الإسلام أيضا هو دين التكافؤ، بمعنى أن الإسلام لا يلزمك بأن تكف الأذى عن الغير، بل يلزمك شرعا وديانة أن تكف أذى غيرك عن الآخر، وأن تسعفه بكل ما بوسعك لإنقاذ حياته إذا احتاج إلى ذلك. Sí, también el Islam es una forma de vida donde uno se tiene que abstener de ciertas cosas, pero estas cosas en las que tú te tienes que abstener es para no perjudicar a los demás y también para que no te perjudiques a ti mismo. Si no es de que sea una libertad total, sino hay ciertos lugares o ciertos tiempos donde debes tener una abstinencia o refrenarte a hacer algo, pero este es por un cierto perjuicio que pudiera pasar después. كل حقوق الإنسان الأساسية جاء بها الإسلام، فالإنسان مكرم من عند الله وله حق الاحترام، فلا يتعدى على خصوصياته ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. وهذا ليس خاصا بالمسلمين بل يشمل أهل الديانات الأخرى، فقد نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن دخول بيوت غير المسلمين إلا بإذنهم وعن أكل دمائهم إلا أن يعطوها. Vemos que también los derechos son generales en cuanto, vamos a dar algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, en el Corán se dice que no se insulten unos a los otros, que también no entren a las casas sino antes de pedir permiso. Y encontramos dentro de los dichos del profeta, cuando le preguntaron: ¿acaso podemos entrar a las casas de los no musulmanes? Él dijo: no entren a las casas de los no musulmanes excepto con su permiso, y no agarren frutos de sus territorios excepto con el permiso de ellos. بل من حقوق الإنسان ألا يخاطب الإنسان أخاه الإنسان بخطاب يكرهه أو يحقره فيه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. Inclusive no dirigirse a la gente con algo que le disguste. No, hay una ayah del Corán que dice: oh gente, no se burlen uno de los otros, o no se burlen de los demás. Quiere decir que no te dirijas hacia los demás con algo que les desagrade. من حقوق الإنسان أيضا في الإسلام حقوق غير المسلمين، مثل حقهم في حفظ كرامتهم الإنسانية، وحقهم في حفظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وحقهم في حرية المعتقد، وحقهم في التزام قوانينهم الخاصة بهم، وحقهم في العدل معهم ولهم، وحقهم في المعاملة الحسنة،
وفي التكافل الاجتماعي. Bien, dentro de los derechos humanos en el Islam también están los derechos de los no musulmanes. Quiere decir que las personas, los seres no musulmanes están protegidos en cuanto a su esencia, no de que por el hecho de no ser musulmanes no quiere decir que los derechos humanos en el Islam no los protejan, sino también en cuanto a su creencia, en cuanto a sus bienes, en cuanto a su honor, en cuanto a la sociedad. Ellos tienen derechos y no por el hecho de que no sean musulmanes quiere decir que no estén protegidos. حقوق الإنسان غير المسلم في بلاد المسلمين هذه في الحقيقة فيها مؤلفات وكتب كثيرة، لكن أنا فقط هنا أضع إشارات. Acerca de los derechos de los no musulmanes hay libros escritos acerca de ello. Yo solamente estoy hablando de algunos pocos, ¿no? أيضا من حقوق الإنسان ألا يعاقب بجريمة غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى، والإنسان بريء حتى يثبت خلاف ذلك في الإدانة. Otro de los derechos que tiene la persona es de que no debe pagar por los delitos de otro, inclusive la persona es inocente hasta que se demuestre lo culpable. هناك حقوق متعددة للفقراء، للضعفاء، للوالدين، للأقارب، للأبناء، كثيرة الحقيقة، لكن نحن الوقت الآن يضيق فسوف نختصر كثيرا. En el Islam tenemos derechos igual hasta para la gente pobre, para los débiles, para la gente anciana, para los vecinos, para los niños, derechos familiares, pues lo cual no se puede hablar de todo ahorita, ¿no? الفقرة السابعة فلسفة الحق بين الفرد والمجتمع في الشريعة الإسلامية وفي الإسلام. الحقيقة أن هناك توازن يسمح ترك الحرية للفرد حتى يعني يتأثر غيره من الأفراد أو الجماعة، فإذا تأثرت الجماعة فهنا تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. Bien, vamos a hablar acerca de algunos conceptos que hay en el séptimo punto acerca de la Sharia, que es lo que dice acerca de volvemos a esto, la libertad. Quiere decir de que cuando una persona diga mi derecho individual está sobre el de la sociedad, hasta ahí se le permite a la persona, o sea, no se le deja de que su derecho individual llegue a perjudicar a la mayoría o a la sociedad. طبعا أنا أختصر جدا. الموضوع الثاني الحقوق في الشريعة منظومة متكاملة وحلقات متصلة. لا يمكن لدارس حقوق الإنسان أن يفهم حقوق الإنسان فهما قانونيا منطقيا صحيحا إذا كان يدرس كل حق منفصلا عن بقية الحقوق. فمن يريد أن يدرس حقوق الإنسان في الإسلام يجب أن يدرسها كمنظومة وكحلقات متواصلة. Otra cosa que me gustaría también dar énfasis es de que quien quiera estudiar los derechos humanos del Islam tiene que estudiar todo, no solamente basarse en algunos de los derechos. ¿Por qué? Porque todos los derechos van relacionados entre sí. Por tratar de solamente estudiar algún punto se le va a pasar muchas cosas y no es que trata de comprender todo. ¿Por qué? Porque uno va relacionado con el otro. التاسع معايير الحق في الإسلام معايير موضوعية لا شعاراتية. لا يجوز أن يرفع معيار الإسلام ويكون مجرد درجة المشاعر الجماهير مثلا، بل لابد أن يلتزم به ومن يخالفه يعاقب في الدنيا والآخرة وفق الإسلام. Bien, el último de los puntos es de que los derechos del Islam son para todos, no quiere decir que alguien dice yo no los voy a querer seguir y simplemente se le escapa el tratar de seguir estos derechos, ¿no? Sino estos son para todas las personas y todas las personas tienen que darle seguimiento a esto. أنا مضطر لأتصل وأختم بحقوق الإشارة لحقوق المرأة في الإسلام. هذه من الحقيقة من الأمثلة المهمة. فالمرأة لها مثلا حق يسمى حق النفقة. هذا الحق يكون بسبب القرابة أو بسبب الزواج. بسبب القرابة كالأم والبنت، وهذه لها حق في النفقة يجب أن يكفلها الأب ولو لم تعمل، بل لا يجب عليها أن يطالبها بأن تعمل خارج البيت، بل الواجب أن يوفر لها ذلك إذا هي اختارت أن تعمل فهذا شأنها. Acerca del último punto, pues me gustaría también hablar acerca de los derechos que tienen, por ejemplo, las mujeres.
dentro del Islam, entre ellos está el derecho a la provisión. Simplemente por ser mujer tiene derecho a ser proveída. Esto quiere decir de que ella sí es madre, sí es hija, no se tiene que casar necesariamente para que se le den sus derechos, sino a uno, el padre no puede decir a su hija, ya es hora de que te pongas a trabajar, te me sales y empieza a ganarte de tu vida. No, simplemente el hecho de ser mujer tiene derecho a ser proveída, que se le dé una provisión, esté casada o no. ليس هناك سن قانوني للبنت مثلا حتى تتوقف عن النفقة، بل يجب أن ينفق عليها ما دامت عنده لم تتزوج. Por ejemplo, no hay una edad específica en que la mujer a partir de esa edad ya tenga que ser proveída o que se le tenga que dar, no de su provisión, sino simplemente por el hecho de ser mujer. No hay una edad, sino empieza desde que nace, no hay una edad dentro de la ley que diga ya hasta aquí, ya llegó, o ya a partir de este momento ya no se le debe dar. حق الزوجة، وهذا آخر قضية أتحدث عنها، حق الزوجة في النفقة واجب باتفاق جميع رجال القانون الإسلامي على مدى تاريخ الإسلام، لأنها أثر من آثار عقد الزواج. فمن آثار عقد الزواج هو وجوب النفقة لهذه الزوجة من المأكل والمشرب والمسكن وجميع احتياجاتها وفق قدرة الرجل، حتى ولو كانت تاجرة ولديها الملايين فالواجب أن ينفق عليها ولا يجب هي عليها أن تنفق، فإذا أنفقت فهذا منها، يعني تفضل منها. Otro es ya cuando ella se casa, también tiene el derecho a que ella no tiene que gastar absolutamente nada. Aunque ella sea millonaria y aunque ella quiera trabajar, ella no tiene que poner nada para el gasto o las necesidades de la casa. Si lo hace es porque ella quiere. Esto, o sea, también hablaba hace rato que quiere que se entienda, no quiere decir que la mujer no puede trabajar, no, al contrario. Si ella trabaja, el dinero es para ella. Y no está obligada ella a ayudar en la casa. Si quiere, pues eso ya proviene de ella, pero el hombre está obligado a satisfacer todas las necesidades de la mujer. لكن هذا سيكون في حدود العدل، بمعنى إذا كان فقيرا ينفق قدر قدرته واستطاعته ويجب هي على الزوجة أن تقبل ذلك لأنها قبلت به زوجا، وكذلك إذا كان متوسطا يجب عليه أن ينفق نفقة المتوسطين، وإذا كان غنيا يجب عليه أن ينفق نفقة الأغنياء. كل هذا من العدل الإسلامي. Sí, pero también debe ser justo con el hombre, ¿no? Dice, si el hombre es pobre, ella no le va a pedir una vida más allá de lo que él puede darle, porque ella desde un inicio aceptó casarse con alguien así. Por lo tanto, alguien que es pobre ya no le va a pedir más. Si se casa con alguien de un nivel socioeconómico intermedio, le va a pedir de acuerdo a ese nivel que tenga, y si es mayor, pues obviamente mayor, ¿no? También se busca la justicia en estas zonas. اختصرنا الحقيقة المحاضرة إلى نصفها تقريبا بسبب الوقت، وشكرا لكم. Acorté la conferencia alrededor a la mitad, pero pues les doy las gracias. Agradecemos enormemente la participación del Dr. Utairi, así como de su traducción simultánea por parte de Isa Rojas. Haremos una breve sesión de preguntas y respuestas. ¿A quién le gustaría hacer la primera pregunta?